Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este jueves, día 18 de abril de 2024. La campaña electoral vasca, vamos a empezar por ahí porque quedan nada, día y medio para que acabe la campaña electoral. Ya saben que tal y como tenemos la ley en nuestro país, el sábado es jornada de reflexión y el domingo se vota. O sea que queda la tarde de hoy jueves y mañana viernes de campaña. Todo estaba transcurriendo de una manera bastante placentera, sin muchos sobresaltos. Parecía que todo el bacalao estaba vendido, que Bildu le iba comiendo terreno al PNV, que la lucha en la foto finish parecía que se estaba decantando del lado de los abertzales, hasta que hace 2 días, en una entrevista en la cadena SER, el candidato de Bildu, el señor Otxandiano, pues se negó a hablar de ETA como de una banda terrorista, y a partir de ese instante pues todo dio un pequeño giro. Yo creo que tanto el PNV como el Partido Socialista de Euskadi vieron la oportunidad de, en fin, comerle terreno, por lo menos frenar el ascenso de Bildu, y utilizaron aquello como un argumento descalificatorio que pudiera darles una última oportunidad en el sprint final de esta campaña. Y fíjense, todavía seguimos en esas, hasta el punto de que algo que yo no me imaginaba que pudiera suceder, ha sucedido. Y es que el señor Otxandiano ha, su modo, pedido perdón. Digo a su modo porque la verdad es que si uno quiere pedir perdón, pues pide perdón. Pero bueno, él tenía que quedar bien con todo el mundo. Probablemente era consciente de que se había pegado un tiro en el pie, de que las cosas no le estaban yendo bien en las últimas horas como consecuencia de su torpeza, de su metedura de pata, y entonces, pues nada, esta mañana, en una entrevista radiofónica, ha dicho esto. Yo en primer lugar quiero manifestar la cercanía al dolor de todas las víctimas y en especial a las víctimas de ETA. Mi respeto absoluto y mi cercanía a ellas. Quiero terminar diciendo una cosa. Si con esas palabras yo pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA, pido perdón desde aquí. Bueno, pide perdón. ¿Es bastante o no es bastante? Esta es la gran polémica a la que hoy nos estamos enfrentando, y ahora escucharán ustedes muchas opiniones a propósito de ese debate. La mayor parte de la gente cree que no es suficiente. ¿Por qué? Porque Otxandiano pide perdón si se han sentido ofendidas, pero no habla de ETA como de una banda terrorista, que era la cuestión fundamental. Pero, vale, usted pide perdón porque no quería ofender a nadie. Eso es lo que nos dice que en campaña electoral tiene el valor que le queramos dar. O sea, lo que no quiere es que, en fin, hay alguna gente que no le quiera votar precisamente como castigo a esa especie de, en fin, dureza a la hora de juzgar lo que fue, vamos, indulgencia en este caso, a la hora de juzgar lo que fue la banda terrorista ETA. Pero ¿considera que fue una banda terrorista o no? Y ahí no ha habido ningún cambio de posición. Es más, lo que se le ha notado al señor Otxandiano es unas ganas locas de salir de ese debate cuanto antes. Y no lo digo yo porque haya llegado a esa conclusión de una manera más o menos especulativa. Es que en esa misma entrevista radiofónica, fíjense la prisa que tenía Otxandiano por cambiar rápidamente de conversación. Por favor, saquemos este tema del ámbito electoral, porque esto no trata de la convivencia ni de la reparación de las víctimas, esto seguramente va de otra cosa. Ya. Esto es lo que le interesa, naturalmente. Bueno, se ha metido un error. Voy a ver si con esto de pedir perdón de la manera que lo he pedido, el asunto se olvida y salgamos de aquí, pero vamos, cagando leches, que se dice de manera absolutamente coloquial. Les digo, a partir de este instante se abre una pregunta. ¿Lo que ha hecho el señor Otxandiano basta? ¿Es una reparación suficiente? Y les anticipaba, la mayor parte de los actores de la vida política consideran que no. Puedo decir que la totalidad de los actores políticos piensan que no. Naturalmente, me imagino que los de Bildu estarán contentos, darán por suficiente las palabras del señor Otxandiano. Pero en las otras formaciones políticas, todo el mundo considera que esa batalla hay que mantenerla abierta. Y hay que seguir barrenando, que se dice en términos taurinos. Fíjense lo que ha dicho Imanol Pradales, que es, como saben, el candidato del PNV. Me parece que Euskadi se merece un lehendakari que condena todo tipo de violencia de las que ha habido en este país, que tiene una memoria global para el conjunto de las víctimas de la violencia de este país, también las víctimas del terrorismo de ETA. No podemos admitir una memoria selectiva y creo que Euskadi se merece un lehendakari que defienda eso. Y creo que el señor Otxandiano no ha estado ni está a la altura. El candidato del Partido Socialista de Euskadi, que se llama Eneko Andueza, como saben, ha llegado más lejos. Y que el señor Otxandiano demuestra una vez más que es un absoluto cobarde.
En el Partido Socialista en Madrid, en el gobierno, porque también han hablado miembros del gobierno, no se han atrevido a utilizar esa palabra cobarde, pero también consideran que el señor Ochandiano no ha cubierto los mínimos, que tenía que haber llegado más lejos. Le han preguntado, por ejemplo, a María Jesús Montero, vicepresidenta primera del gobierno. Escuchen a Montero. Y si las víctimas se sintieron pues ofendidas, me parece bien que esa persona pida perdón, pero desde luego lo que correspondería es el reconocimiento de lo que es una verdad a raudales, de que ETA fue una organización terrorista. Y es verdad que no ha dicho que ETA fuera una organización terrorista, una banda terrorista, habría que decir, si queremos hablar, señora Montero, con más propiedad. También ha hablado Emiliano García Paje. Emiliano García Paje es del sector crítico del Partido Socialista, por tanto, estaba bastante claro que a Paje también le iban a parecer insuficientes las palabras del señor Ochandiano. Creo que el hecho de que ahora el candidato se vea forzado por la presión a templar un poco más el discurso no es suficiente, evidentemente. Tiene que ser muy claro, muy contundente, tienen que marcar un punto y aparte por completo con la banda terrorista, y solo se puede hacer cuando las cosas se reconocen. Por cierto, que el señor García Paje ha llegado un poquito más lejos y ya no solo ha querido calificar de insuficientes las peticiones de perdón del señor Ochandiano, sino que además ha hecho un llamamiento a los partidos políticos mayoritarios, es decir, a su propio partido, el PSOE, y al partido de la oposición, el PP, para que hubiera un pacto de Estado que impidiera en el futuro que Bildu fuera una formación que decidiera gobiernos. Pueden participar y deben participar en la vida democrática, pero lo que no pueden ser es decisivos. Ese sí que tendría que ser un auténtico pacto de Estado entre la izquierda y la derecha, entre los partidos constitucionalistas en España, para que quede claro que una cosa es participar en el debate político y otra cosa es darles la acción de oro, la llave de oro de la política española. Eso es lo que me parece que no es tolerable. Bueno, seguimos haciendo repaso a cómo han sido valoradas las palabras del señor Ochandiano. Le toca ahora el turno al Partido Popular. El PP también considera que es insuficiente. Pero el PP tenía, yo creo que hoy, marcado un objetivo que iba un poquito más allá. Ya no se trata de hablar del señor Ochandiano. Se trata de hablar de el que más manda en el Partido Socialista, que es Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que ha significado en sus declaraciones públicas la secretaria general del PP, Cuca Gamarra? Que aquí hablan todos menos uno. ¿Saben quién es ese uno, no? Pedro Sánchez. Algo que me llama la atención es que con lo que le gusta hablar a Pedro Sánchez, sobre esto no hayamos escuchado todavía ni una sola palabra. Y no hemos escuchado ni una sola palabra porque a él lo único que le preocupa es que el lunes Bildu le siga apoyando para que él siga en la Moncloa. En Vox tampoco consideran que el señor Ochandiano haya cubierto los mínimos. Ha hablado el señor Abascal. Es todo un insulto, yo creo que a la capacidad de entendimiento de la gente, como las palabras de Pello Ochandiano esta misma mañana, intentando reparar lo que es irreparable, y es su convicción de que ETA no es una banda criminal. Por mí se pueden ir a la mierda Ochandiano, Otegi y todos los que pactan con ellos. Bueno, no solo ha querido mandar a esa parte a todos ellos, sino que además de alguna forma ha querido también hacer algo muy parecido con el Partido Popular. Ya me han oído ustedes decir varias veces que es una constante de un tiempo a esta parte que Bildu arremeta contra el Partido Popular. Lo hace en las sesiones de control, lo hace en los debates parlamentarios y lo hace también en campañas electorales. Hoy no ha sido una excepción. Hoy el señor Abascal ha querido mirar al señor Feijóo y afearle su conducta en esta misma campaña electoral. Yo durante estos días he escuchado al Partido Popular, y lo han escuchado todos los votantes, hacer la cuadratura del círculo. El Partido Popular ha dicho una cosa y la contraria. Ha dicho, por ejemplo, que votar al PNV es votar a Bildu en diferido. Sin embargo, ha dicho también que ofrece los votos para una investidura del PNV si es necesario. Entonces tenemos que entender que votar al Partido Popular es votar a Bildu en diferido. Bueno, y luego hay una noticia más que tiene que ver no directamente con la campaña vasca, pero yo creo que sí que va a tener un cierto impacto. Estamos hablando de, en fin, esa desmemoria de Bildu a la hora de hablar de la banda terrorista ETA. Bueno, el señor Otegi, que es sin ninguna duda la eminencia gris de Bildu, fue miembro de la banda terrorista ETA. Y además todavía se le están buscando las cosquillas en relación a su actividad como miembro de la banda terrorista ETA. Por eso hoy es noticia que la Audiencia Nacional efectivamente haya aceptado investigar acciones terroristas que todavía están por esclarecer, en las que Bildu, en concreto el señor Otegi, tuvo un papel preponderante. Teresa Fernández.
Sí, la Audiencia Nacional hace caso a esa querella presentada contra el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y también contra su entonces líder jerárquico dentro de ETA, José Aulestia, por el asesinato de Luis Ergueta, directivo de Michelin en el año 1980. Lo que pide la querella es la comparecencia tanto de Otegi como de su superior y que se informe sobre la evolución que tuvieron ambos dentro de la banda terrorista. Recordemos que la investigación de Otegi llevaba archivada desde hace unos meses ya, después de que el fiscal general no quisiese prorrogar las diligencias, algo que pedía el fiscal del caso, porque estaban esperando un informe clave que se estaba retrasando de la Guardia Civil, que iba a dar detalles sobre la relación de Otegi con ese asesinato, pero la contestación de la Fiscalía fue que esa no es razón suficiente como para una prórroga, y al acabarse el plazo sin ese informe el caso se archivó. Ahora el juzgado quiere recabar esos informes clave de la Guardia Civil que no han visto la luz por la decisión de la Fiscalía. Bueno, al margen de lo que nos está deparando la campaña electoral, hay también un frente informativo interesante que nos depara algunas novedades durante las últimas horas. Por ejemplo, las comisiones de investigación tanto del Congreso como del Senado. Hay una curiosa novedad hoy, y es que el Senado, ya saben, ha querido citar a Koldo García como una de las personas que tienen que empezar a desfilar precisamente allá a partir del próximo lunes por esa comisión de investigación. Y sin embargo, Koldo García estaba hasta hace pocas horas en paradero desconocido. Se ha producido una situación muy curiosa, y es que querían citar al señor Koldo García y no encontraban dónde estaba, y por lo tanto no le podían hacer llegar la citación. Hoy lo curioso es que el Partido Popular, cuando ha reconocido que efectivamente ha tenido muchas dificultades para dar con Koldo García, ha buscado también culpables. ¿Por qué no lo encontrábamos? Pues no lo encontrábamos, dicen ellos, porque el gobierno ha hecho todo lo posible para que no lo localizáramos. Así de fácil. El PP acusa al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de obstruir la comisión de investigación del Senado por tardar 4 días en facilitar los datos personales de los comparecientes que van a ser citados a declarar. El primero de ellos, Koldo García, que está previsto que acuda el lunes. La portavoz del partido, Alicia García, pide celeridad para poder comunicarle que debe estar en la Cámara Alta el próximo lunes a las 11 de la mañana. Apuntamos directamente al Gobierno y directamente al ministro Marlaska, porque consideramos que puede haber habido una instrucción clara para no facilitarnos en tiempo y forma a los servicios de esta Cámara el teléfono y el domicilio del señor Koldo García. Entiendo que el Gobierno no tiene mucho interés en que el señor Koldo venga aquí el lunes a abrir la comisión de investigación del Senado, por si habla. García ha anunciado además que van a ampliar el objeto de la comisión de investigación de Koldo para incluir el del Seagate o el caso Begoña Gómez, y que van a responder también al choque con el Congreso, negándose a admitir la respuesta de Francina Armengol sin que consulte previamente al Pleno. Bueno, se me olvidó decir antes, y pido perdón, que la crónica es de Maite Loureiro. Bueno, y luego hay un frente informativo más que me gustaría, analizar con un poquito más de calma. Esta mañana se ha producido una comparecencia muy interesante en la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo, que era la de la presidenta de la Comisión de Venecia. Ya saben que la Comisión de Venecia es ese organismo del Consejo de Europa que trata de medir un poco cuál es la calidad democrática de los países del entorno europeo. Y, por lo tanto, la Comisión de Venecia tiene un papel muy importante a la hora de dictaminar su opinión, sus informes nunca son vinculantes, ellos opinan. Lo que pasa es que su opinión es una opinión muy apreciada, una opinión, que tiene mucho peso específico. A propósito de la ley de amnistía, saben que cuando hemos hablado del informe que emitió en su día, hace un mes, la Comisión de Venecia, hemos podido oír dos versiones completamente distintas. La lectura que de ese informe hacía el Partido Socialista, con Bolaños a la cabeza, diciendo poco menos que la Comisión de Venecia estaba dándole la razón al Gobierno, y luego la versión que daban los partidos de la oposición, que decían casi lo contrario, que la Comisión de Venecia lo que estaba haciendo era ratificar las críticas que desde los partidos de la oposición se le hacía a la ley de amnistía. ¿Por qué era muy importante la comparecencia hoy de la presidenta de la Comisión de Venecia? Porque podíamos escucharla directamente a ella, que ya no harían falta intermediarios. Y efectivamente ha comparecido y ha contestado a las preguntas de los eurodiputados y ha dado su opinión. ¿Es una opinión, de blanco o negro? No, es una opinión
que en algunas cosas son blancas, en otras cosas son negras y en otras cosas son grises. Por lo tanto, no crean ustedes que es tan fácil hacer un dictamen absolutamente unívoco a propósito de lo que piensa la Comisión de Venecia con relación a la ley de amnistía. Por eso digo que hay que tratar este asunto informativo con un poquito más de calma y de sosiego. Maite Pagazaurtundúa es vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles y Justicia del Parlamento Europeo, que es la comisión donde hoy ha comparecido la presidenta de la Comisión de Venecia. Maite Pagaza, bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, Maite, ya comprendo que como eres juez y parte, pues no sé si me voy a quedar satisfecho con tu primera lectura, pero no tengo más remedio que preguntártelo. Después de escuchar esta mañana a la presidenta de la Comisión de Venecia, ¿con quién crees que se alinea más? ¿Con las tesis del gobierno o con las de los partidos de la oposición? Yo, sinceramente, creo que más con los grupos de la oposición, porque una cosa es la educación, otra cosa es que además ellos, pretenden no generar más problemas donde ya hay una situación sensible. Pero lo que ha venido a decir es, por una parte, una cosa son, en general, las leyes de amnistía, que además pretendan buscar la reconciliación y la pacificación, en general, en abstracto. Pero ha dicho, 1, en nuestra Constitución no se habla de eso. 2, lo de las comisiones de investigación es algo que les repugna. No lo ha dicho con la palabra repugnancia, pero lo ha indicado. Y luego, lo que ha indicado es que los procedimientos de consulta limitados, procedimientos de urgencia, con una división tremenda desde el punto de vista social. En el informe se hablaba de un 70% de gente en contra. Ella hoy no ha dado cifras, pero ha dicho hay una división tremenda. Entonces, y todo eso es así, y para una ley teórica de reconciliación y pacificación ni hay que utilizar procedimientos de consulta limitados, ni procedimientos de urgencia, ni con división tremenda, ha venido a decir además, 1, que para estas cosas, para que estén maduras, hace falta tomarse su tiempo. O sea, ha ido contra los procedimientos de urgencia y las consultas limitadas. 2, ha dicho, el diálogo tiene que ser leal. Y claro, esto, objetivamente, ya sin entrar en lo que cada uno pensamos, pues no ha sido un diálogo leal el que ha montado esta amnistía. El contacto con la oposición no lo ha habido. Hay una pelea contra la oposición como si lo hiciera en vez del gobierno la oposición, este truco tan populista. Y hablaba de mayorías cualificadas, como diciendo, si ustedes quieren de verdad hacer una ley de amnistía, todas estas cosas hacen falta. Bueno, pues no lo habrá dicho con la vehemencia que tenemos los españoles entre nosotros, pero yo creo que ha dicho todas estas cosas. Sí. Y más allá de esto, no ha entrado en muchas más sustancias, pero hay un tema clave, que es que aquellos que van a recibir la amnistía son los que han pactado la amnistía a cambio de una cuestión de cambalache político. Eso a mí al menos, y esto sí que es de parte, pero creo que es de parte, pero tiene que ver con la sustancia de la calidad del Estado de Derecho democrático, eso es nulo de pleno derecho. Ya. Una ley tiene que ser erga omnes. De todas maneras, Maite, entiendo todo lo que dices y no estoy lejos de creer que, en fin, lo que dice responde, por lo menos a lo que yo entiendo. Naturalmente yo también tengo mis simpatías donde las tengo, ¿no? Es decir, no veo la ley de amnistía como una herramienta tal y como la vende el señor Bolaños. Pero mi obligación es tratar de ser lo más objetivo posible. Por lo tanto, yo creo que lo que van a decir a partir de ahora los miembros del gobierno, los socios del gobierno, los medios informativos que apoyan al gobierno, son básicamente 2 cosas. En primer lugar, que esta mañana la presidenta de la Comisión de Venecia ha reconocido que las leyes de amnistía puede ser una herramienta útil para buscar la reconciliación, que es una de las cosas que siempre dice el gobierno, y en segundo lugar, que no es verdad, como dicen los partidos de la oposición, que suponga una ruptura de la división de poderes, que también lo ha dicho esta mañana la presidenta de la Comisión. ¿Cómo crees tú que se puede responder a lo que a mí me parece que va a ser el argumentario gubernamental? Bueno, pues en primer lugar, indicando que una cosa es una ley de amnistía en sentido general y otra cosa es esta propuesta, porque no podemos olvidar que en Rumanía también intentaron hacer una ley de medio autoamnistía por unos temas de corrupción de gente cercana al gobierno y Juncker intervino
para que aquello, digamos, fuera evitado. La diferencia entre aquello de Rumanía de hace 5 o 6 años y lo nuestro es que en Rumanía el presidente de la República tenía más posibilidades de intervenir, que sí fue activo, porque tenía esa potestad. Hubo manifestaciones, como también hay en España, y había una enorme crítica social. En el caso de España, las encuestas hablan de una enorme división social, incluso en aquellos que apoyan electoralmente a esos grupos que han hecho esta operación. Y en segundo lugar, yo creo que hay una cosa que es como muy objetiva. Aquellos que han negociado este tipo de amnistía, pues para quedar impunes, para nada nos están garantizando o anunciando ni reconciliaciones ni normalizaciones. O sea, políticamente no desactiva para nada el tipo de problemas sociales que podemos tener, para nada, sino que indican un incentivo o un estímulo de más, de llevarnos a una situación todavía más comprometida desde el punto de vista institucional. Eso lo podemos tener nosotros más claros, Maite, porque vivimos de cerca lo que es la actualidad de nuestro país y estamos al loro de lo que dicen todos los líderes independentistas cuando tienen un micrófono delante. Pero te pregunto, los que no siguen tan de cerca la política de nuestro país, me refiero a los eurodiputados que estaban presentes en la comisión y que no son españoles, algunos socialistas, ¿qué opinan? Es decir, cuando escuchan a la presidenta de la comisión, luego tendréis la oportunidad de pulsar un poco cuál es su estado de ánimo, ¿a qué conclusión llegan? ¿A que está más cerca de las tesis del Partido Socialista Español o de las tesis de la oposición al Partido Socialista en España? Bueno, hoy había muy poca gente en la comisión porque estamos prácticamente al final. Los diputados estamos como cerrando cajas, para que usted me entienda. Y a mí me da la impresión, pero bueno, es mi impresión subjetiva, de que gradualmente van entendiendo la gravedad de la situación. Incluso alguna persona, las pocas personas que han intervenido, una de ellas solía ser muy partidaria de estas tesis de los secesionistas y hoy no ha estado así. ¿Y dónde has notado el cambio cualitativo? Pues en que antes veían con cierta ingenuidad o con cierto candor los argumentos, en mi opinión pseudoargumentos, que indicaban los secesionistas, pero con las cosas que hemos ido sabiendo, con todo lo que hemos sabido de la injerencia extranjera, de la injerencia rusa en concreto, a través de las resoluciones, a través de informes del centro finlandés que se encarga de todos los temas de ciberataques y de todas las amenazas híbridas, a todos los temas objetivos que nos han ido llevando, han llevado a darse cuenta de que bajo la superficie de lo que se vendía, pues había muchas mentiras. Además de que la última noticia, la supuesta espía rusa que tenemos, la señora Zanoka, en su agenda no báltica, sino en su agenda, digamos, mediterránea, donde actuaba o con quienes actuaba era con los secesionistas catalanes, con Otegi y compañía y con el bloque nacionalista gallego. En cuanto a los catalanes, tanto con Esquerra como con Junts. En fin, todas estas cosas van generando un desprestigio de aquellos que han ido, hablando de sí mismos como si fueran víctimas y como si fueran europeístas. Nadie que es europeísta juega al juego de la injerencia rusa. Maite, te agradezco mucho que nos hayas dedicado estos minutos. Tampoco quiero robarte más tiempo porque si estás cerrando cajas, tampoco quiero interrumpir esa labor. ¿Vas a echar de menos el Parlamento Europeo o no? No lo sé, ella cerró las cajas. Sí y no. La verdad es que tengo un oído un poco dañado por los vuelos y tengo que curarlo. Y en lo demás, pues los ciclos, 10 años en el Parlamento, ¿qué le voy a decir a usted? Son muy intensos. Muy interesante. Maite, gracias. Un saludo muy cordial y mucha suerte. Un saludo. Gracias igualmente. Es jueves, 18 de abril de 2024. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Ángeles Hernández, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, ha tomado hoy posesión como presidente de la Cámara de Cuentas. Leguina ha aprovechado el acto para reivindicar el papel de este órgano y dar seguridad al gobierno. Jesús Sánchez.
Buenas tardes. Órgano con doble finalidad, la de servir a los madrileños y a la Comunidad de Madrid. Yo creo que esta Cámara de Cuentas es un instrumento al servicio de los madrileños, que tiene que servir a los madrileños y también tiene que ser útil para el gobierno de los madrileños que preside esta señora. Joaquín Leguina ha insistido en que los interventores dan seguridad a aquellos que tienen el deber de gobernar. Ha afirmado también que el resto de consejeros electos garantizan que este trabajo saldrá adelante. La utilidad de la seguridad. Los interventores, las cámaras de cuentas, dan seguridad. Seguridad a los que tienen la obligación y el deber de gobernar. Para eso estamos. Y la elección, salvando a mi persona, que han elegido ustedes en la Asamblea de Madrid, permite asegurar que eso lo vamos a poder hacer. Y así lo haremos. Leguina era elegido este martes presidente de la Cámara de Cuentas en la primera reunión de este órgano que se ha renovado totalmente por primera vez en 12 años. Lo destacaba el presidente de la Asamblea madrileña, Enrique Osorio. La renovación de los consejeros de la Cámara de Cuentas nos brinda nuevamente la oportunidad de poner en valor la labor tan importante de este órgano de control económico y presupuestario. Y esta vez para centrarnos en una figura política de las más apreciadas en nuestra región. Estoy hablando del recién elegido presidente de la Cámara de Cuentas, don Joaquín Leguina. A este acto ha asistido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, además de varios consejeros del Ejecutivo madrileño, miembros de la mesa de la Asamblea, así como el resto de consejeros recientemente nombrados. También en Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha anunciado en el Pleno de la Asamblea la eliminación de planes especiales de infraestructuras para agilizar nuevos proyectos de vivienda pública. La presidenta ha asegurado que el Gobierno autonómico trabaja ya en la elaboración de una ley que permita transformar edificios de oficinas en viviendas asequibles. Por otra parte, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial se ha reunido hoy en Cádiz con los presidentes de las audiencias y jueces decanos de la provincia gaditana y de Huelva para analizar la situación tras el asesinato de los dos guardias civiles. Un informe de inspección revela que los niveles de carga de trabajo de la localidad barbateña de Sanlúcar y La Línea superan todos los indicadores establecidos. Gabriel Moreira. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado una medida de apoyo para los juzgados de primera instancia e instrucción, incorporando a una nueva jueza. El refuerzo cuenta con el apoyo económico del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que ha autorizado la incorporación por un plazo de 6 meses. Además, Vicente Aguilarte, presidente del CGPJ, ha afirmado que el órgano de gobierno de jueces y magistrados se ha desplazado hasta Cádiz para escuchar y establecer medidas que afronten el problema del narcotráfico. Primero, escuchar lo que de primera mano nos van a decir todos los implicados y a continuación pues valorar las medidas que podamos tomar. Con esta medida, el Consejo General del Poder Judicial pretende agilizar los trámites y otorgar además recursos a la jurisdicción penal. La Fiscalía ha pedido a la Audiencia de Barcelona que archive la causa abierta a la exdirectora del CNI, Paz Esteban, por el espionaje al móvil del presidente catalán Pere Aragonés, al concluir que los ataques con Pegasus efectuados durante su mandato contaron siempre con aval judicial. En un escrito, el Ministerio Público se diera el recurso que la Abogacía del Estado que defiende a Esteban presentó contra la decisión del juez instructor de mantener como imputada a la exdirectora del CNI. Sobre la OPA, la gasista Naturgy, Sumar pretende que su socio de gobierno la vete y repita una operación parecida a la que ejecutó con Telefónica hace menos de un mes, es decir, que entre con capital público. El gobierno, sin embargo, de momento no habla de esta opción, aunque sí que apunta a que les gustaría que hubiera alternativas a la empresa emiratí TAQA. Leticia Vaquero. Ayer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, lanzó desde Washington el mensaje de que el Gobierno tiene herramientas para preservar el interés de los españoles en los sectores estratégicos, en alusión a la famosa acción de oro que le permitiría vetar la entrada de los emiratíes. Y hoy, desde San Fernando de Cádiz, la vicepresidenta María Jesús Montero ha hablado de otra vía, la de buscar capital español, no público. Se trata de defender los intereses estratégicos de España en una empresa tan importante para un área. Se trata de defender los intereses estratégicos de España en una empresa tan importante para un área que en este momento es protagonista como es el área energética y por tanto lo que estamos haciendo es intentando ver si hay otro tipo de inversores, si hay otro tipo de capital que pueda realmente ser capaz de garantizar
que los intereses de España están absolutamente perdurados. Una de las opciones podría ser que el accionista mayoritario de Naturgy, que es Criteria Caixa, pacte con la empresa de Emiratos TAQA la presentación de la OPA conjuntamente para hacerse con el 40% de las acciones que vendan los fondos CVC y GIP, siempre que la operación venga desde el sector privado y sin intervención del Estado. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, lo ve dentro de la normalidad porque no cree que haya ningún peligro para la seguridad estratégica. Es algo normal que puede pasar en lo que son las compañías privadas, y parece que puede haber un nuevo accionista y la salida de otro accionista. Por tanto, yo lo interpreto dentro de lo que es el interés de unos y otros de abandonar una compañía o de apostar por la misma. Palabras pronunciadas desde Países Bajos, donde Garamendi ha alabado la gerencia de Francisco Reynés al frente de Naturgy, empresa que interesa por dedicarse al gas, importante para el proceso de descarbonización. Renfe ha sacado a la venta este jueves los billetes para los nuevos trenes AVE que conectan Madrid con Galicia y con Asturias. Este nuevo servicio, que llega con varios años de retraso, lo hará mediante los trenes Abril, que comenzarán a operar el próximo 21 de mayo hasta el 21 de julio y reducirán el tiempo de viaje entre Madrid y Asturias a 3 horas y 6 minutos. Por último, en el panorama internacional, el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha asistido a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 que tiene lugar hoy en Capri, al sur de Italia. En dicha reunión se ha debatido las formas de asegurar la financiación militar para Ucrania, incluida la posibilidad de liberar fondos rusos a Kiev. También se ha discutido acerca del conflicto en Gaza. Josep Borrell ha advertido de que Oriente Medio está al borde de una guerra regional. El sistema de sanciones contra los componentes para fabricar drones y misiles iraníes ya existe, pero hay que revisarlo, ampliarlo y hacerlo más eficaz. Una ampliación de sanciones que ha celebrado el ministro de Exteriores israelí. Lo considera un paso para detener al régimen de Teherán antes de que sea demasiado tarde. En casa de Herrero, Es Radio.